Bien, Cristian, entonces vamos a comenzar hoy una clase que de todos los finales que existen en el ajedrez, hay uno que es especial. Y la palabra especial radica más que todo en que la mayoría de finales, creo que el 90% de las partidas que se llega a finales, casi siempre es de torres, ese tipo de finales. Entonces, vamos a estudiar solamente la batalla de una torre contra un solo peón. A primera vista pudiera parecer una batalla sencilla, porque una torre vale más que un peón, se mueve, tiene más movilidad una torre que un peón, pero cuando una torre se está acercando a la séptima fila o está a punto de promocionar, hay situaciones en donde el bando fuerte, el bando que tiene la torre, no puede ganar. Eh, y claro, si el peón se promociona, probablemente sea una dama, y esa dama a la final sería una batalla dama versus torre. Pero los casos que vamos a ver hoy será prácticamente dos situaciones. O las blancas, o mejor dicho, o el bando fuerte gana, o el bando fuerte deberá entregar la torre por el peón y será tablas la posición. Solamente vamos a ver estas dos situaciones. Esta posición que estamos viendo, por cierto, es famosa. Esta se le conoce como la posición de Reti, que está en el último capítulo. Esto lo vamos a ver. Es una posición que a primera vista parece ser que las negras están a tiempo de salvar esta posición, pero las blancas encuentran una maniobra bonita para ganar esta posición como tal. Lo vamos a ver poco a poco. Entonces, lo primero que vamos a ver en la batalla torre contra peón es situaciones como en esta posición. Un peón a punto de promocionar, una torre que está detrás del peón pasado. Esto es, digamos, un buen consejo. Siempre tener la torre detrás de un peón pasado siempre es lo mejor. La torre allí cumple, de hecho, dos propósitos. Primero, vigila al peón, y el segundo propósito es que también puede venir a dar jaques al rey. Y esto es importante porque esos jaques podrán permitir que el rey blanco se acerque al peón para poder ganarlo. Entonces, en esta posición juegan las blancas, y la única jugada ganadora que tienen es colocar el rey en la casilla F1. ¿Por qué? Porque estando allí, las negras no podrán jugar rey E2, que es la casilla ideal para que las negras avancen el peón y salven la partida. ¿Qué ocurre aquí con la jugada rey F1? Que ya las negras se quedan sin jugadas. O sea, avanzar el peón, imposible, se pierde. Y mover el rey aquí o aquí o aquí, simplemente dejan el peón sin defensa. No hay nada. Entonces voy a retroceder porque aquí estamos viendo una situación interesante. Tanto el rey como con el peón, el rey trata de venir a esta casilla. Así que esta casilla la vamos a denominar que es una casilla crucial, o como vimos en el final de peones, una casilla crítica, que el bando que la controle puede decidir si la partida es de victorias o de tablas. Entonces, aquí las blancas controlan esa casilla crítica con rey F1, gracias a que la torre evita la promoción del peón, y por eso las blancas ganan. Pero así como existe esta casilla crítica o crucial, también esta otra casilla puede ser determinante. Y eso lo vamos a ver en la siguiente posición, porque ahora voy a pasar el rey de la casilla G2 hacia el otro lado del tablero. ¿Sí? Por cierto, antes de cambiar y ver esta posición, vamos a hacer lo siguiente. Porque viene la pregunta. Si aquí juegan las blancas, tienen rey F1 y ganan. Ahora voy a hacer la misma pregunta, o sea, la misma posición, pero ahora vienen las negras. Y voy a colocar esta posición justo aquí. Si en esta posición vienen las negras, entonces, ¿qué crees que deberían hacer? Jugar E2. Así es, de una vez. Y esta jugada rey E2
tiene doble propósito. ¿Sí? El primer propósito es para promocionar el peón. Es el más evidente. Pero el segundo propósito es también evita, lo voy a escribir, evita que el rey Que el rey se acerque. enemigo se acerque. ¿Y cómo se llama esto? Cuando Eh, dos reyes están hacia el frente. oposición. Así es. Eso es básicamente lo que están haciendo las negras aquí. Se oponen a este rey, evitan que se acerque y al mismo tiempo amenazan promocionar. Y como amenazan promocionar, las blancas tendrán que hacer un jaque para evitar la promoción. De lo contrario, las negras de una vez promocionan y ya finaliza la partida. Entonces aquí la partida puede continuar con torre E8 jaque. Ahora, ¿dónde crees que debería ir el rey? De uno. Ok. Si va a la casilla de Supongo. uno, sí. Supongo. Ajá, bueno, sí, eso es lo que a veces dice la intuición, pero a veces la intuición nos puede dar una mala pasada, porque colocar el rey en D1, de repente el peón ya no podrá promocionar. Y al no poder promocionar, el rey blanco se puede acercar. Y fíjate que al acercarse, seguirá controlando la casilla crítica. Eh, Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a colocar el rey en D1. Ok, si las blancas quieren intentar ganar, deben acercar el rey. Así Claro. que voy a realizar rey F2. Y las negras deberán, ahora, Mover el rey a C1 o a C2. o a C2, ¿verdad? Vamos a colocar el rey en la casilla C2. ¿Sí? Porque esta casilla también es considerada crucial. Pero, ok. Por descarte, fíjate. No podemos acercar el rey de una vez porque nos promocionan una dama con jaque. Y las negras quieren promocionar de una vez. Así que no podemos evitarlo. Perdón, no podemos permitir eso. Por lo tanto, la torre tiene que dar un jaque. Ahora viene lo interesante. El rey a dónde debe ir. Si se va a la El columna B, rey, claro. sería terrible porque el rey blanco se acerca y el peón se pierde. ¿Verdad? Tendría que ir a D3 o a D1. Exactamente. O aquí o aquí. Y ok, vamos a analizar las dos variantes porque las dos variantes son interesantes. Vamos por un momento con la jugada rey de 1 que considero que es la peor. Porque al estar el rey colocándose justo en esa casilla parece que busca un ahogado porque no tiene a dónde mover. Así que nosotros debemos hacer una jugada tal que le quitemos el ahogado y al mismo tiempo buscar amenazar al peón y ganarlo. Tengo que hacer D8. Torre de 8. Así es. Así es. Y ahora el rey. Tiene que ir a C1 o a o- C2. y ya no importa porque ahora las blancas Acercan al rey. y al mismo tiempo controlan la casilla de promoción. Claro. Así es. Entonces voy a retroceder porque aquí habíamos dicho que existían dos variantes, tanto rey de 1, ahora veamos el rey de 3, porque con rey de 3 todavía se amenaza promocionar. ¿Podemos traer el rey para evitar la promoción? No. No, porque el peón controla esta casilla. Y como las negras están amenazando esta jugada, pues tenemos que volver a realizar Jaque. otro jaque. Mira la importancia de que la torre esté lejos porque cumple dos propósitos. Controla al peón y al mismo tiempo puede dar jaques. Bien, vamos a suponer que el rey se coloque en C2. Nuevamente, ¿qué hacen las blancas? Las blancas van a acercar al rey. Así es. Y estamos en la misma situación que en la variante anterior. Si el peón se va a perder y la casilla de promoción está cubierta por la torre. Entonces, adelante, ¿Aló? continúe. Un segundito, un Sí, sí, segundito. tranquilo. ¿Aló? Gonzalo, ¿cómo está? Bien, cuéntame, mi niño.
¿Qué pasa? Uf, ya. Bueno, si no hay que decirle a Felipe que pase un rato a pasearlo. Bueno, si amanece mejor me avisa, po. Ya. Si no me avisa igual, si amanece bien me avisas para venir. Si no me avisas para avisarle yo al Felipe. Porfa, pero me avisáis, sí, po. Sí, pero no sé a qué hora. Avísame en la mañana, pues, mi amor. Ya, acuéstate ahora, ¿no? Ya, un besito. Chao. Ya, Ok, Cristian. Entonces, hemos visto solamente una variante de por qué el rey entonces no debería colocarse aquí. O sea, voy a colocar la posición inicial, ¿no? La mejor jugada de las negras, si movieran, es rey E2. Entonces, hemos visto que a torre E8, si el rey se coloca entonces aquí, es malo. es malo porque Claro, se acerca el rey. Así que claro. falta ahora a analizar qué ocurre si el rey va Ante tres. a D3. ¿Sí? Y estamos prácticamente en la variante principal viendo el motivo de por qué esta jugada, voy a repetir aquí, por qué esta jugada para las negras es de tablas. Ok, a rey E2 ya hemos visto que la mejor jugada es torre E8 para evitar la promoción. Y ya hemos visto que si el rey se coloca delante del peón pasado, va a perder. Así que ahora analicemos este caso cuando el rey va a la casilla D3, ¿no? Estamos ahora en una situación interesante porque nuevamente las negras amenazan promocionar de una vez Claro, y el rey no está cerca. Eso significa que la torre, para evitar la promoción, ni siquiera puede venir a E1, tiene nuevamente que dar jaque. ¿Y qué deberían hacer las negras? volver a donde estaban. Así es, o sea, y volver a donde están es lo mejor porque, como hemos dicho al principio, aquí hay una doble intención. Evitar que el rey se acerque y al mismo tiempo promocionar. Entonces rey E2 es la mejor, pero también podemos decir aquí que rey C2 también es suficiente. Y todo esto es debido a que este rey blanco se encuentra muy lejos de llegar a esta casilla crucial. Porque aquí estamos en la misma situación. Las negras amenazan promocionar. El rey está muy lejos, el rey blanco, así que la torre, para evitar la promoción, deberá Jaque. dar un jaque. ¿Y qué deberían hacer Y las va a volver negras? atrás, volver a hacer a D3. A D3, sí. De hecho, esta jugada no voy a decir que es la mejor. Es una opción. Otra manera aquí de diferente de hacer tablas es también colocando el rey en cualquiera de estas casillas, ¿no? Lo que pasa es que colocarlo en estas casillas va un poco en contra de la intuición, porque estamos dejando indefenso al peón. En cambio, rey de 3 es más natural por lo que hemos analizado, ¿no? Porque si vuelven a dar un jaque, nos podríamos colocar aquí de nuevo. Entonces, fíjate, tanto rey de 3 como cualquiera de estas casillas sigue siendo tablas. Ok, perdón, a rey de 3 ya hemos visto que viene torre E8 y se está repitiendo la misma posición. Así que tal vez viene la pregunta, ¿qué pasa si colocamos el rey en B2? Para que veas que cualquiera de estas casillas también es posible. Se amenaza promocionar. Claro, El rey está muy lejos. Así que la torre tiene que venir nuevamente y el rey se acerca. claro, O sea, las blancas siguen sin hacer progreso. Y todo esto se debe a que el rey blanco se encuentra lejos. Si cualquiera de estas jugadas es suficiente. Suficiente. Y ya. Lo que sí sería un error aquí es realizar rey C3 o rey E3. ¿Por qué es un error? Porque el peón ya no puede promocionar, o sea, no existe, no está el rey apoyando la casilla de promoción. y se acerca el rey, al otro rey. Exactamente.
Sí, se ve arriesgado y probablemente sea perdedor. Creo que es perdedora. Bien, entonces ya hemos visto lo crucial, voy a regresar al capítulo uno, que es controlar esta casilla para que el rey no ingrese. Si el rey ingresa, es tablas. Si el rey no ingresa, si las blancas ingresan, entonces la posición es ganadora. Ahora sí, como ya hemos visto esta situación con el rey en este lado del tablero, en el flanco de damas, ahora vamos a ver esta misma situación pero pasando el rey hacia el otro flanco. Y es esta situación. Aquí estamos prácticamente en la misma situación de ver cuál rey llega primero a estas casillas para ver si la posición es de victoria o es de tablas. Así que voy a borrar esta variante un momento. Si vienen las blancas, eh, ya conociendo que estas son las casillas cruciales para ver si el peón promociona o no, pues las blancas tienen que acercarse al peón para tratar de ganarlo. Ya la torre está excelentemente ubicada, así que ahora falta el rey. Y por ese motivo aquí la jugada rey b3 es la mejor, o sea, tiene que acercarse el rey para tratar de ganar el peón. Y las negras no pueden quedarse de brazos cruzados, o sea, no pueden hacer cualquier jugada. Las negras quieren intentar salvar la partida, por eso jugarán rey e2. Y nuevamente las blancas llegan a tiempo. Atacan al peón dos veces y la casilla de promoción también está siendo controlada. ¿Sí? Puede parecer sencillo esto a primera vista, pero he visto finales, sobre todo en niños, que aquí hacen cosas como jaque, perdón, las blancas sí hacen cosas como jaque, y este tipo de jugadas sí sería un grave error. De hecho, esta puede ser la diferencia entre ganar una partida o, o tablas. Vamos a ver por qué la jugada aquí jaque es un gravísimo error. Sí, a veces hay... ¿No te pasa, Cristian, que a veces uno estando en finales, hay personas que dicen jaque que veo, jaque que doy? Uno Sí, quiere... sí, 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 Uno como que tiene esa inquietud de dar un jaque, conchale, le di un jaque a mi oponente. claro. Y esas son jugadas que, no sé, van... A veces la intuición nos dice que puede ser buena y no lo es. Y este es el caso. Esta jugada ya le voy a colocar doble signo de interrogación porque prácticamente ya las blancas ahora no ganan. Y no ganan es porque estamos en el caso anterior, Cristian, en que el rey blanco está muy lejos y ahora el rey tiene que moverse a otra casilla tal que pueda promocionar. ¿Qué casillas consideras a que en donde debería ir el rey? O sea, de acuerdo a lo que vimos recién, podría ser o a D3 o a las casillas F. Así es, exactamente. Cualquiera de estas. O sea, aquí no Claro. llega. Y esta ni pensarlo, ¿no? Es terrible. Alejar No, al no, esa peón no. va en contra de todo lo que hemos visto. Tanto estas tres son suficientes. Cualquiera. Vamos a colocar el rey en F2. Se amenaza a promocionar. El rey está muy lejos, así que la torre debe regresar. Y eso permite a las negras mejorar su posición. Antes el rey se encontraba en esta casilla, creo que se encontraba en esta casilla. Ahora el rey va a la casilla E2. E2. ¿Sí? Una casilla mejor y sigue la misma amenaza. Así que como el rey está muy lejos, las blancas tienen que dar un jaque y el rey podría regresar a esta casilla, Claro. podría ir a esta casilla haciendo la misma idea de promocionar o puede ir a D3. Si amenaza a promocionar, el rey está muy lejos, las blancas tienen que venir a dar un jaque. Y vuelve atrás de nuevo. Y el rey puede venir aquí, puede venir aquí, o sea, siempre con la misma idea de promocionar, o puede venir aquí. Cualquiera de estas casillas da igual para las negras. Perdón, esta no. Uy, aquí sí estoy cometiendo un error. Esta no. ¿Por qué esta no? Esa no, porque. A ver. Porque con esta jugada las negras ya no amenazan promocionar porque ya la torre está controlando esta casilla.
claro, Eso permitirá a las blancas un tiempo para acercar su rey. Y no queremos claro. eso, jamás queremos eso en un final. Un día hay que acercar el rey por A3. Sí. Entonces lo mejor sería tanto esta jugada como esta otra, ¿sí? No hay que tampoco ser tan perfeccionistas en buscar salvar una posición. Tanto rey C2 como rey E2 es suficiente porque siempre podrán buscar promocionar y el rey blanco está muy lejos, ¿sí? Y de todas estas opciones yo prefiero más C2 para así evitar rey B3. Pero de igual manera las blancas jamás van a tener el tiempo de llegar a B3. Ok, y todo esto ocurrió, Cristian, porque te estaba comentando qué ocurre si las blancas aquí dan un jaque de manera... no lo sé, la intuición les dijo que hicieran eso. Las blancas ahora ya no pueden ganar, sería tablas. Esa torre tendrá que entregarse por el peón. Pero como ya estamos viendo temas de este tipo de finales, que la torre está bien ubicada y que tenemos que buscar una de estas casillas cruciales, entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es traer el rey. Bien, entonces como te he comentado aquí las negras no pueden quedarse de brazos cruzados, tienen que buscar promocionar el peón para que se cambie esa torre por ese peón. Así que el rey va a la casilla E2 y las blancas llegan a tiempo. Entonces estamos viendo la diferencia, ¿no?, entre una posición que se puede ganar y una posición de tablas si damos un jaque tonto, pues por así decirlo. Te comento, Cristian, que a veces en este tipo de finales sí existen situaciones en donde puede ocurrir este tipo de jaques. Y ya no serían jaques tontos, serían realmente jaques que tienen una intención. Pero esas son sutilezas que vamos a estar viendo poco a poco. Si por ahora no vamos a estudiar estos casos. Hay que ir, digamos, paso a paso. Ya estamos viendo lo que es los temas interesantes de cómo debe de venir el rey para tratar de ganar la partida. Y bueno, también hay situaciones en donde las negras en este tipo de final también pueden este, salvar la partida. Ok, esta es la misma posición inicial. Ya hemos visto que rey B3 es ganadora. Ok, si vienen las negras, ¿qué harían? Si vienen las negras, ahora Sí, pueden ir pueden ir a E2, y ya la partida es tablas, ¿sí? Por claro. lo que hemos visto. Si el rey está lejos, se amenaza a promocionar. Esa torre lo único que va a hacer es dar jaque, 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 pero el rey o va a estar aquí o va a estar aquí y la partida seguirá siendo tablas. Bien, vamos a ver ahora una nueva posición. Esta posición vamos a un momento. Ok, sé que tiene algunos comentarios, pero mira, esta posición radica en lo siguiente. Es un peón H que avanza en esta dirección y aquí hay una sutileza. Vienen las negras y tienen dos jugadas, digamos, interesantes para tratar de poder salvar la partida. Una es avanzar el peón y la otra es avanzar con el rey. Una es perdedora y la otra es de tablas. ¿Qué te parece? Mm. Entonces, vamos a ver un momento aquí. ¿Cuál será la diferencia? Vamos primero a avanzar el peón. Esta jugada, bueno, ya lo pone el módulo como el liche es como un error. ¿Por qué? El problema es que aquí existe una situación que podemos aprovecharnos del final de torre contra peón. Y es que la torre puede cortar al rey del peón. Es decir, en este momento la torre controla la cuarta fila. El rey jamás podrá cruzar. El peón sí puede, pero si el peón se aleja mucho, corre el riesgo de que la torre lo amenace y lo capture y el rey no va a poder ir a la defensa porque está muy lejos. Y es por eso que la jugada H5 aquí es un error
porque las blancas ahora pueden cortar comunicación entre el rey y el peón con esta jugada torre A5. Y esta jugada, por cierto, yo no sé si tú has visto en mi canal secundario, Cristian, yo tengo varios videos, creo que son como 6 videos o 7 videos hablando de este final torre contra peón. Este tipo de situación en ese video yo lo titulé cortinando. O bueno, prácticamente es cortar al rey del peón. Y fíjate que aquí las negras están en una situación incómoda. Pueden ir avanzando el peón, pero en el momento que se aleje mucho, la torre vendrá al acecho. Y una vez que el Claro. peón avance, la torre se coloca detrás del peón Detrás y se lo y comen. pierde, ¿sí? Vamos a verlo de todas formas. Que una vez que el peón avance, aquí lo recomendable, como en los finales anteriores, es también acercar al rey. Claro. Si el peón negro avanza, entonces ya se alejó mucho del rey. Ya el peón está muy lejos del rey, por lo tanto el rey no puede venir a la defensa. Así que atacamos al peón. El peón está amenazado, tiene que avanzar. Ya Y, nos ponemos detrás. y listo, ¿no? Ya no importa qué hagan las negras, se captura el peón y se gana este final. Entonces voy a retroceder porque perdón, aquí. Aunque este avance de peón pudiera parecer correcto, cuando las blancas vengan con el rey, ya sabemos que este avance de peón es un error. Eso significa que las negras deberán mover el rey. Y la pregunta es ¿a dónde? El rey tiene 5 opciones para mover. De esas 5 opciones, 4 son malas. Yo creo que tiene que moverse detrás del peón. Así es, porque si se coloca aquí, o aquí, o aquí, o Claro, aquí, ahí se aleja completamente. y vendrá torre H5, Correcto. Claro, tiene que ir a H6. a H6. Muy bien. ¿Y qué deberían hacer Pero las aún blancas? así, Ajá, sí, dime. pero aún así yo creo que pierde. Que pierden las negras. Creo. Yo creo. Sí, Porque el sí, rey nunca va a poder avanzar. así es. Estamos en la situación como anterior en donde las negras no pueden hacer progreso, pero las blancas sí. Claro, me voy acercando al rey. Acercando al rey, sí, a eso voy. Voy entonces con rey C6. ¿Qué deberían hacer las negras? Bueno, no tiene mucho que hacer, la verdad, porque avanzar el peón nomás, pero Si se avanza el peón, ¿qué crees que ocurra? tiene que amenazarlo con la torre. Con la torre y se pierde. Y se pierde porque avanza una vez más y se pone detrás. Bien. Entonces hay que mover el rey. ¿A dónde? El rey, chupa ya. Mm. No tiene mucho donde moverlo en realidad, pues yo creo que. ¿Aquí? No, yo creo que a G. Ajá, hay dos casillas de G. Creo que a G. No, hay una sola. Claro, G6 nomás, G6, claro, supongo. porque si a G7 se aleja, ¿no? De una vez. Claro, G6 se mantiene por lo menos, más o menos cerca, digamos, pero Así es. ahí, Ahora claro. viene una situación, Cristian, interesante aquí. Fíjate, la torre está haciendo una buena labor cortando al rey y al peón, al rey negro y al peón. Si las blancas, si a las blancas se les ocurre de una vez traer el rey, Claro, claro. bloquean la actividad de la torre. Y el Vamos, rey se mueve y adelante. el rey viene a la acción. No voy a usar la palabra que el rey bloquea la torre. Voy a utilizar la palabra interfiere. El rey crea una interferencia a su propia torre y eso permite a las negras venir con rey G5. Entonces no podemos venir con el rey porque estamos permitiendo a las negras actividad al rey. Y si eso ocurre más adelante, tal vez, no voy a decir que tal vez la posición sea de tabla, sino que puede ocurrir. Y lo mejor es evitar este tipo de situaciones. Entonces, una manera de evitar que el rey no cruce y al mismo tiempo que este rey vaya
por este peón. Una opción, por ejemplo, es colocar la La torre. torre a Ajá, D5. exactamente. Porque las negras jamás pueden avanzar el peón. Viene lo que hemos visto. Claro. Eso significa que aquí el rey tiene que ir nuevamente a la única casilla H6 para evitar esta jugada. Y ahora las blancas ya pueden ir por el peón con rey C5. ¿Sí? Y ya Claro. prácticamente ya la posición está casi ganada. O sea, yo no veo una victoria clara todavía. Vamos a ver qué ocurre a rey G6. Sí. Acercar al rey. Bueno, vamos a ver. Porque fíjate que a rey D4, de ¿Sí? repente, cuando el peón avance, la torre ya no podrá ir aquí. El rey estorba. Pero puede ir a C4. El rey puede ir a C4, ¿verdad? En el video, Cristian, que por cierto ese video lo hice como hace 3 años o 4 años, yo comentaba un plan de llevar el rey así, pam, 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 y luego venir así Claro. por el peón. Y es válida esta idea. Pero luego, viendo con detalle aquí la posición, rey de 4 sí es posible de hacer, Cristian. Y el motivo por el cual es posible es porque luego de avanzar este peón, el rey viene para acá, nota que el rey sigue cortado. Cuando el peón venga para esta casilla, ahora sí la torre viene a la acción. Y cuando el rey venga a esta casilla, vendrá esta. Y cuando el rey venga aquí, torre por peón. Vamos a verlo para que veas que esta jugada sí es posible. El rey se quita. Aquí el peón avanza. Y ahora la torre defiende la casilla de promoción. El rey se acerca. Ah, claro. Torre H1. No importa dónde vaya el rey. Torre por peón. Sí, o sea, no hay inconvenientes. Ahora, ese camino que me comentas, aquí voy a retroceder. Ajá. De no llevar el rey a D4 sino a C4, también es correcto. Y de hecho hasta es incluso lo podríamos considerar el camino más seguro para jamás estorbar la actividad de la torre. Porque nuevamente las negras no pueden avanzar. Misma situación. El rey le queda la única jugada rey H6 y el rey nuevamente viene. Sí, se está llegando a una situación interesante y ahora sí ya el rey puede venir por acá sin problemas. Nuevamente, las negras no pueden avanzar porque la torre siempre está al acecho. O sea, el rey tiene que venir para acá y ya este rey se encuentra cerca, ya está casi dentro del cuadrado de promoción. Sí, o sea, si el rey mueve, ya con esta jugada ya está, incluso el rey solo puede detener al peón. Sí, por lo que hemos visto. Bien, Cristian, ¿qué te ha parecido esta posición si las negras aquí se equivocan y avanzan el peón? Simplemente un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de cortar comunicación. Ahora vamos a ver la situación en donde las negras sí salvan esta posición. Y lo salvan más que todo debido a que este rey se encuentra lejos. Porque si el rey estuviera cerca, sí pueden detener al peón. Pero estando lejos, no. Y es debido a las dos cosas que hemos estado viendo. De que el rey negro puede evitar que el rey blanco se acerque y al mismo tiempo van a buscar promocionar. Eso significa que aquí la jugada de las negras que salva la partida es rey G5. Venir con el rey. Entonces, si las blancas quieren buscar salvar este final, tienen que traer su propio rey. Aquí nuevamente dar jaques no funciona porque eso No. mejorará la posición del rey. ¿Sí? Y al mismo tiempo ese rey va a tratar de apoyar, de venir con su peón. Entonces, a rey G5, ¿qué deberían hacer las blancas? Pues traer al rey. No acercar al rey, no. Sí. Claro. Sí, o sea, estamos en un final. Para tratar de ganar, el rey tiene que venir a la acción. El rey es una pieza de pelea, hay que usarlo. Bien, rey B7. ¿Qué deberían hacer las negras aquí?
Hacer movimientos Avanzar de el rey, peón, no tienen otra. así es, porque hacer movimientos de rey sería una pérdida de tiempo, ya que el rey blanco se seguiría acercando. No estarían Correcto. mejorando. Bien, avanzan el peón. Nuevamente, aquí las blancas, para tratar de intentar ganar este final, tienen que acercar más el rey. Y aquí estamos en una situación interesante, que la torre ya no permite que el rey se acerque. De lo contrario, probablemente lo harían. Pero pueden avanzar el peón. Así que eso Claro. hacen. Y aquí el rey se acerca. Se acerca más. Y el peón avanza una casilla más. Ahora estamos en una situación interesante aquí. Ya te acuerdas que hemos hablado de que si el rey cruza una fila en donde Bloquea. interfiere la actividad de la torre, puede venir el rey a la acción. Pero si el rey no mueve, ¿qué deberían hacer las blancas? Colocar la torre en E4 nomás. Sí. Y fíjate lo curioso, que si colocamos la torre en E4, aquí las negras sí pueden jugar B2. Ya las blancas no tienen el tiempo de atacarlo porque ya el peón promociona directo. Claro. Es decir, que si nosotros colocamos la torre en E4, el peón avanza a la casilla H2, la torre tendrá que quitarse de la cuarta fila y venir a la primera fila para evitar la promoción. Y eso permitirá a las negras venir con el rey. ¿Sí? Vamos a ver esa variante porque se ve interesante. Y ya que hemos estado viendo que la torre no debe permitir que el rey pase. H2, torre E1. Y ahora aquí viene lo que hemos visto prácticamente lo hemos visto en finales de peones. Si queremos nosotros traer a nuestro rey, tenemos que hacerlo de manera inteligente. El rey quiere venir a esta casilla y luego a esta. Cuando nosotros vimos finales de peones, hemos visto que el rey tiene varios caminos para venir a esta casilla, porque todos los caminos tardan el mismo tiempo, 2 movimientos. Entonces, si el rey quiere venir a defender su peón, ¿cuál camino deberías elegir? F4. F4. ¿Por qué? Porque, porque es porque ahí, em, a ver, deja de La, pensar. Arriba abajo. la Claro, razón, porque si ahora el rey va a H1, el rey negro va a ir a G3. así es. Fíjate, el motivo, Cristian, es porque con esta jugada evitas que las Que el rey se blancas acerque. se acerquen con su rey. Tú pudiste haber movido tranquilamente el rey aquí o aquí, porque cumple el mismo objetivo de ir a G3, pero no evitas que el rey se acerque. Y eso sí es un tema Claro, delicado en este tipo de final. Eso puede hacer la diferencia entre sacar unas tablas para las negras o perder. No sé si en esta posición en particular las negras pierdan si juegan aquí. Probablemente no. Pero siempre es bueno tener presente ambos principios. De que el rey tiene que tratar de hacer dos intenciones. Intención de venir a apoyar el peón, pero al mismo tiempo evitar que el rey blanco se acerque. Por lo tanto, rey F4 es la mejor. Cumple con claro, dos intenciones. Evito. claro que sí. Bien, entonces aquí las blancas, cualquier movimiento de torre permitirá rey G3, rey G2 y ya el peón promocionará. ¿Sí? Este rey blanco se encuentra lejos. Pero si el rey blanco quiere acercarse, fíjate que se coloca en oposición, no ocurre nada interesante. Aquí las negras pueden intentar venir con el rey a G3 o venir Mm, con el rey incluso a F3. Creo que ambas jugadas serían de tablas. sí, las Porque, dos. sí, porque tanto rey... De hecho, de esas dos jugadas, Cristian, te comento que me agrada más rey F3, porque siempre mantengo esta misma intención. Pero he colocado el rey en G3 para que veas que da lo mismo. Porque una vez que este rey se acerque, ya viene esta jugada. Y aquí, bueno, Ahí, el blanco ahí está sonado. sí, o sea, esta es la siguiente jugada de las negras. La única manera de evitarlo es dando jaque.
Y viene la pregunta, ¿a dónde colocar el rey? A ver, Cristian, ¿qué te Um, dice la intuición aquí? a ver si voy abajo, viene con jaque, volver atrás. Si voy abajo, viene con jaque, acerca el rey. Yo creo que tiene que ir a G1. Sí, de hecho tanto G1 como G3 creo que es suficiente para las tablas. Pero si pensamos nuevamente, Cristian, en la doble intención de buscar promocionar y al mismo tiempo evitar que el rey se acerque, Es mejor entonces G3. es mejor. Bueno, no voy a decir mejor porque creo que da lo mismo. Pero pensando en esta intención, rey G3 entonces se puede considerar como una opción. O sea, Cristian, lo que trato de comentarte es siempre tener presente evitar que el rey venga en este tipo de finales, ¿sí? El motivo por el cual muchas personas pierden este tipo de final es porque no se dan cuenta de este tipo de ideas. Y es básico, ¿no? Es oposición. Pero se olvidan de eso. O sea, siempre están con la esperanza de que voy a promocionar el peón y ya. Pero pueden llevarse desagradables sorpresas. Pueden llevarse, sí, desagradables sorpresas. Y el motivo por el cual eh, ocurren esas desagradables sorpresas es porque las blancas a veces encuentran ciertas celadas y convierten una posición de tablas en una posición ganadora. Eh, Fíjate, rey G3 evita que el rey venga, ya no hay más jaques, por cierto, y se amenaza promocionar. Como el rey blanco no puede ayudar, no evita la promoción del peón, la torre tiene que ir a E1 y aquí las negras pueden nuevamente colocar el rey en G2, siempre amenazando. Si viene un jaque, nuevamente rey G3. Sí, ahora vamos a ver si logro buscarte una especie de celada en una situación similar, ¿sí? Para que veas cómo puede cambiar las cosas si aquí el rey va a esta casilla o a esta casilla. Voy a cambiar esta posición un momento, Cristian. Voy a cambiar un momento la posición del rey blanco, solamente para hacerte notar una sutil diferencia. Mira esta posición. La voy a colocar aquí. He colocado el rey en F4, Cristian. Y nuevamente las negras están en jaque. El rey tiene tres caminos. Bueno, no, tiene cuatro. 1, 2, 3, 4. Rey F1 vamos a descartarla de una vez porque se pierde el peón. Así que aquí existe rey H3. Ay, perdón, se cayó el internet. Vamos a ver si puedo recuperarlo. Cristian. Sí, sí, Ah, ok, pues es que había perdido conexión, pero ya estoy. Bueno, ya. aquí el rey no puede ir a F1 porque perdería el peón en Es H2. del peón. Entonces, el rey tiene tres opciones. Vamos a suponer que aquí las negras, buscando promocionar el peón, colocan el rey en G1. ¿Verdad? Es lo que te diría la intuición, como en la posición anterior, donde existían dos opciones. Y bueno, tú elegiste G1 porque intentas promocionar. Pero el problema con esta jugada, y pareciera que las negras están como que felices porque, ay, ya voy a promocionar la dama y establas. De repente aquí las blancas hacen una jugada inesperada. Boom, rey G3. No evitan la promoción de la dama, pero reciben jaque mate. Claro. Esos son los trucos que puede hacer el bando fuerte si no se conoce ese tema de la doble intención del rey, de no solamente apoyar al peón de que promocione, sino al mismo tiempo evitar que el rey este, se acerque.
Por eso ocurrió esta situación. Y fíjate que en esta posición, una vez que las blancas juegan rey G3, ya las negras saben que si promocionan dama es jaque mate. Pero pueden promocionar Un caballo. un caballo. El problema es que eso tampoco lo salva. Porque un caballo en una esquina es una pieza que no es una pieza mala. Porque las casillas a donde quieres saltar están siendo protegidas por las blancas. Entonces aquí las blancas ganan con la jugada rey F3. Como verás, el caballo no puede moverse. Se perdería. Hay que mover el rey. Y una vez que el rey mueva, aquí colocamos las blancas en una posición de susbon. El caballo nuevamente no puede mover porque se pierde. Y el rey le queda la única casilla E1. Y eso permite un ataque doble, ¿no? Entonces, ni promocionando dama, ni promocionando caballo, evita que las blancas ganen. Y todo esto ocurrió ¿por qué motivo? Porque las negras pensaron en una jugada natural. La intuición les decía, oye, ese rey tiene que venir a la primera fila para buscar promocionar. Y no, la solución no era esa. ¿Cuál era la solución entonces? ¿Cuál era la solución? Sí, ya hemos visto que rey G1 es perdedora por rey G3. La única que pueden hacer sería... Ay, perdón. ah, no, ahí Déjame, no. déjame poner la posición, ajá. Tendría que ser... A ver si voy a F1, me acerca el rey. No, a F1 pierdes el peón de una vez. Ahí pierdo el peón al tiro. Tiene que ser H1 nomás. Ajá, fíjate esto, no te estás colocando delante del peón. Eso significa que el peón no va a promocionar. Y como el peón no promociona, las blancas nuevamente traen al rey. El rey se acerca, la única jugada que tienen las negras es rey G1 y nuevamente o ganan el peón o dan mate. Eso significa que la única jugada aquí de las negras para salvar la posición es, es contraintuitiva rey H3. Nuevamente doble intención. Se amenaza a promocionar y evitamos que el rey se acerque. Y como las blancas deben evitar que el peón promocione, o tienen dos opciones. O dan un jaque, que no les sirve de mucho porque el rey se acerca. Así que vuelven a dar otro jaque y el rey Se busca la aleja doble y vuelve a lo intención. mismo. Si las blancas aquí quieren evitar la promoción, tendrán que jugar torre E1. ¿Y qué hacen las negras? Las negras ponen al rey en G2. Así es, nuevamente. Y evitan que el rey se acerque también. Y estamos en la misma situación. El rey está lejos, no puede evitar la promoción. La torre sí puede, pero dando jaques. Y nuevamente, esta jugada es errónea, esta jugada es errónea. Única, rey H3. Y si la torre aquí intenta, por ejemplo, dar un jaque de manera lateral, pues no pasa nada. O sea, se promociona directamente y ya esta posición es de tablas. Claro. Bueno, Cristian, ¿qué te pareció lo que hemos visto de este final torre contra peón? Hemos visto prácticamente poquitas cosas. Falta ver más, pero estamos viéndolo poco a poco. ¿Qué me puedes decir entonces de este tipo de final según lo que hemos visto hasta ahora? Em, ¿Qué te puedo decir? Sí, es como una especie de moraleja, ¿no? O sea, todos estos finales nos está enseñando algo, este final de torre contra un peón. Por ejemplo, en el primer capítulo hemos visto lo esencial que es para cada bando poder llegar a estas casillas críticas o a estas casillas cruciales,
para poder decidir si la partida es de victoria o no. Eso es, digamos, algo que se está viendo en este final. Hemos visto también que la torre, bueno, la estamos viendo en este final y no lo hemos visto completo, creo que estamos viendo nada más una variante, que la torre puede cortar al rey y al peón de ese, no quiero decir defensa, o sea, la, la, de lo que buscan las negras para salvarse. Sí, este tipo de jugadas. Cuando nosotros estábamos viendo esta variante, Cristian, no la hemos visto del todo. Simplemente estábamos viendo una variante aquí. Si la torre va a esta casilla. Sí, a esta casilla torre E4. Pero falta ver aquí qué ocurre. O sea, esta es una variante. Otra variante es ver qué ocurre cuando el rey va a E4. Pero por ahora, con esta jugada torre E4, las negras obtienen las tablas, ¿sí? Lo hemos visto. El peón ahora sí puede alejarse sin problemas porque ahora la torre ya no se convierte en una pieza activa, sino ahora en una pieza pasiva. Y el rey viene a la acción, pero al mismo tiempo evitando que el rey blanco se acerque. Y por eso la partida es tablas. Falta ver algo más aquí, Cristian. Aquí. Fíjate. Ya hemos visto entonces que torre 4 es de tablas. La posesión de hecho sigue siendo de tablas, no importa lo que hagan las blancas. Pero si torre 4 no sirve, entonces las blancas deben intentar otro camino para buscar ganar este final. Y si no es con la torre, tiene que ser con el rey. Y para que se acerque el rey, tiene que colocarse entonces en la casilla E4. ¿Y qué deberían hacer las negras? Avanzar el rey. Tiene que avanzar el rey. Y el motivo es porque al mismo tiempo evitamos que el rey blanco se acerque. Avanzar el peón, no estoy seguro si gana, si las negras se salvan. O sea, es contra... déjame ver con calma qué ocurre aquí si se avanza el peón. Pam. H2. Única jugada es torre A1 para evitarlo y luego vendrá rey G4 y se mantiene en la misma posición. Eso significa que la posición sería igualmente de tablas. Sí, tanto avanzar el peón como avanzar el rey sigue siendo de tablas. Ambas jugadas. Pero rey G4 tiene sentido porque evitamos que el rey se acerque. Ya prácticamente es la batalla de esta torre contra este peón. Pero al menos el rey no está cerca de la acción. Entonces esta torre tiene varios caminos para seguir atacando. Aquí se puso como variante aquí se puso como variante, Cristian, la jugada H2 que es tablas. Ahora viene mi pregunta. ¿Qué ocurre entonces con rey G4? ¿Qué deberían hacer las blancas aquí? Probablemente esta jugada para venir con la torre de detrás. Pero en ese caso, el rey, bueno, las negras avanzar el peón puede ser una opción, pero yo pienso que hay que Sí. seguir trayendo el rey. Para evitar que se acerque el otro rey. No. Sí, fíjate, el motivo por el cual no avanzo el peón, no estoy del todo seguro, es que creo que puede venir, yo no sé si ahora este jaque sea tonto o no, porque recordemos que una vez que el rey se coloque en estas casillas, puede existir una amenaza de mate, ¿no? Con el rey y la torre. Entonces, eso es lo que trato de evitar. Por lo que considero aquí que lo mejor es venir con el rey. Rey G3. Si aquí las blancas dan un jaque, yo no me escondo, simplemente llevo mi rey a esta casilla. Y estoy amenazando a avanzar el peón. Es decir, si la torre se coloca detrás, yo hago esto. Si las blancas deciden acercarse, yo avanzo el peón. Y si la torre viene a esta casilla,
Nuevamente estamos con la misma pregunta. ¿A dónde colocar el rey? El rey tiene Claro, uno, dos, tres casillas. sí. Vamos a ver, Cristian, ¿qué te dice ahora aquí la intuición? Fíjate que a veces la intuición nos puede dar una mala noticia si no conocemos este final. En una variante habíamos visto que colocar la torre en H3 era ganadora, ¿no? En la variante anterior que hemos visto, cuando la torre nos daba jaque aquí. ¿Te acuerdas? Mm, Bueno, resulta que aquí, Cristian, rey H3 sí es un gravísimo error. ¿Y sabes cuál es el motivo? De que las blancas no evitan que el peón promocione, pero sí van a evitar que el rey defienda al peón con esta jugada. Fíjate que si ahora el peón promociona, damos aquí. un jaque y las negras pierden. Por ese motivo la casilla H3 aquí no es la mejor. La mejor aquí, aunque es tanto rey F1, ¿sí? Amenazando nuevamente promocionar, pero también Cristian la jugada rey H1 ahora sí es válido, porque estamos buscando el ahogado. Ese es un recurso que existe en este tipo de final, buscar el ahogado. Y si el rey no está a tiempo de venir porque es ahogado, es decir, la torre se tiene que quitar de la columna H, no importa a qué casilla, pero una vez que se quite, las negras nuevamente seguirán amenazando promocionar. Por lo tanto, esta posición sigue siendo de tablas. Sí. Bueno, Cristian, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Yo creo que ha sido un poco denso, ¿no? Este material que hemos Sí. visto de 5 capítulos, pero es que el final de Torres contra Peón, Cristian, uff, es un tema extenso realmente y solamente estamos viendo la batalla de una torre contra un solo peón. Más adelante, lo que pasa es que ya eso se complica extremadamente. Existen situaciones en donde hay dos peones conectados y pasados contra la torre. Y esto sí es extremadamente complicado, Cristian. Sí, po. Extremadamente. Pero estamos ahora con torre contra peón y ya estamos viendo sutileza. Sí. Vamos a Ok, dejar esta clase hasta aquí. Estamos yendo sí. con calma. Y bueno, en la próxima clase veremos los demás capítulos que faltan. Sí, mucha, no teoría, pero sí hay cositas que hay que saber en este final. ¿Vale? Bueno, Vale, Cristian. Entonces nos vemos en la próxima clase que sería el día jueves. el jueves de la noche. Sí, todavía no he podido subir los demás videos, Cristian, porque en la casa de mis primos no hay internet. Tengo los videos, pero no los he Bueno, subido. Sí, en otra ocasión te los paso. ok, gracias. Vale, Cristian, nos estamos viendo, pues. Saludos. Chao.